revelado, el increíble acto de la limpiadora que transformó la vida del millonario desesperado. La vida de Alejandro se medía en números, en cuentas que se sumaban y restaban en su lujoso apartamento en el corazón de Madrid. Un millonario de 45 años, con un trabajo que lo había llevado a la cima pero que, en un giro cruel del destino, lo había dejado aislado. Su familia se había distanciado, y en esa soledad opulenta, el eco de su propio vacío se hacía ensordecedor. Ni las noches en la alta sociedad, ni los viajes a lugares exóticos llenaban el abismo en su interior, el brillo de las posesiones nunca pudo competir con el anhelo de conexión humana. Cada mañana, al abrir la puerta de su apartamento, su mirada se cruzaba con la de Rosa, una limpiadora venezolana que, a pesar de las penurias, irradiaba una calidez desconcertante. Su espíritu era fuerte, su risa, contagiosa. Alejandro sentía algo que no era habitual en él, curiosidad. ¿Qué podía saber Rosa, con su vida tan despojada de lujos, sobre la felicidad? Ella, con su voz suave, le hablaba de la importancia de las relaciones, de la familia, en contraposición con el mundo frío y superficial en el que él navegaba. Las palabras de Rosa empezaban a hacer eco en un rincón de su corazón que había sido enterrado bajo la ambición. El dilema surgió con fuerza cuando sus amistades comenzaron a murmurar. ¿Qué haces hablando con una limpiadora?, le decían. Alejandro sentía esa presión, pero era como si Rosa representara un faro de luz en su vida oscura. A pesar de sus intenciones de seguir con la rutina, cada encuentro con ella lo llenaba de vibrantes emociones que chocaban con sus miedos más profundos. Su mente se veía invadida por pensamientos oscuros. ¿Acaso me estoy volviendo un perdedor? ¿Soy tan superficial que me atraen simplemente las palabras de alguien que se considera por debajo de mí? Ese día, la conversación se tornó seria cuando ella, con una expresión de preocupación en su rostro, le confesó que había un secreto familiar que podría cambiarlo todo. Sus ojos se encontraban, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La ansiedad creció en su pecho, golpeando con fuerza. ¿De qué secreto hablaba? Las dudas y la curiosidad lo atormentaban. Intentaba reforzar su imagen pública, mientras su interior ardía con la posibilidad de que la vida de Rosa, tan distante de su mundo, pudiera tener un impacto profundo en la suya. A medida que esa revelación comenzaba a hacer mella en su conciencia, la angustia crecía. Alejandro, atrapado entre su propia búsqueda de aprobación y la conexión genuina con Rosa, se preguntaba cómo había llegado a ese punto. Su mente se debatía entre la determinación de ayudarla y el miedo a perder todo lo que había construido. Se frotó la mandíbula, sintiendo las tensiones acumuladas, respirando con dificultad. ¿Podría arriesgarlo todo por alguien a quien apenas conocía? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia creció al recordar la última conversación con Rosa, petrificado en su mente. Ella había hablado de su hijo enfermo, y su necesidad de descubrir la verdad sobre su propia herencia, un legado escondido en antiguos papeles que sus antepasados habían ocultado. Alejandro sintió que debía actuar, que no podía quedarse de brazos cruzados mientras la vida de Rosa se desmoronaba. Pero su familia, su círculo social lo presionaba, cuestionando sus intenciones, señalando su locura por interesarse por una limpiadora. Cada crítica era como una puñalada, y cada momento a su lado lo llenaba de valentía y miedo en igual medida. El dilema se apretaba como una garra que le oprimía el pecho. ¿Podría en realidad dar el salto? ¿Qué sería de su vida si decidiera seguir esa corriente emocional que lo llevaba hacia Rosa, con su luz en medio de sus oscuros abismos? La tensión era inminente, como un volcán a punto de entrar en erupción, y Alejandro, en su frágil estado de confusión, se vio empujado a tomar decisiones que podrían cambiar su vida para siempre. Finalmente, la pregunta quedó flotando en el aire, como una sombra alargada.
¿Podría una simple limpiadora transformar por completo la vida de un millonario desesperado? La historia de Alejandro y Rosa apenas comenzaba, dejándolo en un abismo de decisiones que amenazaban con consumirlo. Alejandro despertó esa mañana con una sensación de urgencia inusitada. El eco de las palabras de Rosa resonaba en su mente, y no pudo evitar preguntarse qué le depararía el día. La idea de la herencia oculta era como una chispa encendida en su interior, un atractivo misterio que prometía cambiar el rumbo de su vida. Pero, ¿qué significaba realmente ese cambio y a qué costo? Se miró en el espejo, observando el rostro de un hombre dividido. La máscara del multimillonario exitoso se deslizaba, revelando las grietas de un ser humano que había olvidado cómo vivir. Sus dedos tocaron la mandíbula apretada, una reacción involuntaria al conflicto que surcaba su mente. La distancia entre su mundo y el de Rosa parecía disminuir, la presión de sus amigos, las expectativas sociales, el estigma de ser visto hablando con una simple limpiadora. Era un dilema moral que lo llevó a cuestionar su propia identidad. Decidió que debía actuar. Sin importar las críticas o el que dirán, un impulso latente lo empujaba hacia la acción. Así que se preparó para el día, sintiendo que cada roce de sus aristocráticas prendas contrastaba de manera intolerable con la genuina dificultad de Rosa. Durante el trayecto a su oficina, la ciudad vibraba ante sus ojos, pero su mente solo podía pensar en una cosa, encontrar a Rosa y entender el secreto que guardaba con tanto recelo. Cuando llegó, el edificio mostraba una actitud indiferente hacia su tormento interior. Subió las escaleras, y mientras lo hacía, el peso en su pecho aumentaba. No solo era la carga de su vida cotidiana, sino también el deseo de cambiarla por completo. Finalmente, la puerta se abrió y, frente a él, estaba Rosa, con su habitual dulzura, pero esa mañana había algo diferente en su mirada. Había una profundidad que lo instaba a descubrir más. Hola, Rosa saludó, intentando que su voz sonara casual, aunque tropeó en el tropiezo de su propio nerviosismo. Hola, Alejandro. ¿Te sientes bien?, preguntó ella, notando la tensión en sus facciones. Su impulso fue directo. No quería más rodeos. Hablemos sobre tu herencia. Necesito entender lo que quieres descubrir. Los ojos de Rosa se agrandaron, y en su expresión había una mezcla de sorpresa y temor. Era un momento significativo, un punto de inflexión, y Alejandro supo que había tomado una decisión crucial. Al hacerlo, no solo buscaba ayudarla, sino que también estaba iniciando su propio viaje hacia un cambio personal. Hablando allí, en su hogar, decidió que sería más que un simple espectador en su propia vida. No sé si deberías involucrarte, respondió Rosa, el miedo reverberando en su voz. Mi familia tiene un pasado complicado. La intensidad del momento la detenía, pero Alejandro sintió que eso no era suficiente para dar marcha atrás. Se acercó un poco más, sintiendo la fuerza que emanaba de ella. Su mente analizó cada palabra, cada sentimiento. Lo que estaba en juego era más que un simple secreto, era la posibilidad de redescubrirse a sí mismo a través de esa conexión. Escucha, dijo él, su voz más sólida. Estoy aquí para ayudarte. No voy a dejar que enfrentes esto sola. La mirada de Rosa se suavizó, pero la incertidumbre seguía presente. La urgencia de actuar lo llevó a hacer una promesa silenciosa. No solo iba a ayudarla a desenterrar su pasado, sino que, al hacerlo, esperaba encontrar su propio camino en un mundo que había perdido el sabor. El dulce pero agridulce aroma del café fresco llenó el aire, y durante unos momentos se mantuvieron en silencio, compartiendo la calma antes de la tormenta. Ambos necesitaban ese instante, un respiro para preparar sus corazones para lo que estaba por venir. Cuando finalmente ese silencio se rompió, la tensión se transformó en determinación. Ahora se estaban enfrentando a un camino incierto, un camino que delinearía el futuro de ambos. En ese instante de revelación, Alejandro comprendió que su conexión con Rosa podría arrastrar su vida a una dirección contraria a la que había caminado hasta entonces. Pero la pregunta era: ¿estaba realmente listo para eso? Decidido a encontrar la respuesta, volvió a sentir la determinación brotar en su pecho. Mientras abandonaban el apartamento, un nuevo secreto pendía en el aire. ¿Qué otros aspectos oscuros del pasado de Rosa podrían salir a la luz, y cómo los enfrentarían?
La aventura apenas comenzaba, y las decisiones a tomar definirían su unión. Sin embargo, en ese instante, una duda familiar volvió a surgir: ¿podrían realmente cambiar sus destinos? El sonido del tráfico exterior se mezclaba con el silencio tenso que envolvía a Alejandro y Rosa. Mientras caminaban hacia el parque cercano, la mente de Alejandro se centraba cada vez más en la idea de un nuevo comienzo. La conexión que había forjado en aquel pequeño apartamento comenzaba a reemplazar algo que había estado ausente durante años: una genuina motivación por la vida. Sin embargo, la última advertencia de Rosa resonaba en su mente como un eco persistente. Mi familia tiene un pasado complicado. Esa frase, tan sencilla, parecía ser tanto un aviso como un desafío. Ambos se sentaron en un banco del parque, rodeados de árboles que parecían estar en plena floración, símbolo de renacimiento. La belleza del entorno contrastaba con la tormenta interna que Alejandro comenzaba a recanalizar. Mirando a Rosa, comprendió que su deseo de descubrir la verdad no solo iba más allá de ayudarla, era un intento de liberarse de las cadenas que habían limitado su propia existencia. Rosa comenzó, su voz temblando ligeramente: si vamos a hacer esto, tengo que conocer todos los detalles. No quiero que me ocultes nada, por pequeño que sea. Ella lo miró, sus ojos reflejaban la vulnerabilidad que ambos sentían en ese momento, aceptaban el riesgo de adentrarse en aguas desconocidas. No quiero que te lastimes, Alejandro. Lo que está en juego podría ser mucho más grave de lo que imaginas. La inquietud de Rosa fue contagiosa, pero Alejandro sintió una oleada de determinación. En su mundo de lujos, había aprendido a lidiar con riesgos calculados, pero esto era diferente. Era el desafío de enfrentar un pasado que podría destrozar vidas, pero también la oportunidad de crear su propio relato. No voy a dar un paso atrás, replicó él, tomando su mano, buscando un contacto tangible que cristalizara su firmeza. Quiero resolver esto, en lo que sea que se convierta. Ambos se sintieron empoderados, pero la ansiedad de lo desconocido comenzaba a construirse. A medida que se internaban en la conversación, empezaron a discutir las visiones que ambos tenían para el futuro. Alejandro, que había trabajado incansablemente por la aprobación de un mundo superficial, comenzó a cuestionar su propio legado. ¿Qué significaría para él el éxito si no podía encontrar un propósito verdadero? Mientras Rosa relataba fragmentos de su historia familiar, Alejandro pudo ver destellos de un pasado plagado de injusticias, secretos y oportunidades perdidas. Comenzó a ver a Rosa, no solo como una limpiadora, sino como una mujer fuerte que enfrentaba las sombras de su historia, un reflejo del propio dilema que él había estado enfrentando durante tanto tiempo. Quizás lo que necesitas es cerrar viejas heridas, dijo Alejandro, consciente de que sus palabras también eran un espejo de su propia vida. No solo se trata de lo que pueda surgir de esta búsqueda, sino de cómo enfrentar el dolor que ya existe. Ella dejó escapar un suspiro, sus ojos se llenaron de lágrimas que nunca se mostraron al mundo. No sé si estoy lista para eso, Alejandro. El miedo es muy fuerte. Lo sé, replicó él, pero normalmente lo que más se teme es lo que más se necesita confrontar. Las palabras de Alejandro resonaron, incluso dentro de su propio ser. Como había intentado evitar siempre el conflicto, el dolor. La búsqueda de la herencia de Rosa se estaba convirtiendo en un espejo de sus propias luchas internas. La revelación era tan poderosa que podría hacer estallar las estructuras de su vida habitual, y en ese proceso, transformarlo en el tipo de hombre que realmente quería ser. Sin embargo, a medida que avanzaban en la conversación, una sensación de inquietud comenzó a envolverlos nuevamente. Las sombras de lo desconocido estaban a la vista, y Alejandro volvió a preguntarse qué impacto tendría esta búsqueda en su vida, en su reputación y en su conexión con Rosa. La incertidumbre era palpable, y mientras su mente se llenaba de la posibilidad de transformar sus vidas, un pensamiento inquietante lo invadió: ¿realmente estaban listos para el dolor que significaba descubrir la verdad? Con esa pregunta flotando entre ellos, ambos se dieron cuenta de que se estaban acercando a una decisión trascendental que marcaría la dirección no solo de sus vidas, sino de la conexión que habían comenzado a forjar. La búsqueda de respuestas se presentaba como un laberinto lleno de emociones, secretos y verdades potencialmente devastadoras. Y en medio de esa introspección, una pregunta más profunda emergió decidiendo su curso:
¿Qué sucedería si la verdad sobre la herencia revelaba no solo el pasado de Rosa, sino también los secretos oscuros que ambos habían intentado enterrar en su búsqueda de aceptación y éxito? ¿Estaban realmente preparados para enfrentar lo que pudieran descubrir? El diálogo apenas comenzaba, y el verdadero desafío se estaba formando a medida que el día avanzaba. Alejandro paseaba por el parque, con la mente nublada por la conversación que había tenido con Rosa. Las palabras de ella seguían reverberando en su interior como una sinfonía inquietante. El miedo que había sentido se transformaba en un impulso creciente, la necesidad de comprender no solo la historia de Rosa, sino su propia existencia. Aquella búsqueda no sería solo un viaje hacia el pasado de una mujer, era un viaje hacia su propio ser. Unos días después, se reunió con su equipo en la oficina, pero su mente seguía inquebrantablemente atrapada entre las sombras del pasado y los anhelos del futuro. Mientras sus colegas discutían sobre las próximas fusiones y adquisiciones, Alejandro sintió que la conversación alcanzaba un eco distante. Se preguntaba cómo podía haber estado tan ciego. ¿Era esa la vida que realmente deseaba? Lograr títulos, más dinero, reconocimiento. ¿Pero a costa de qué? Había un hilo común que lo unía a Rosa, ambos habían sido moldeados por sus respectivas historias familiares. Se sentía más conectado a ella que a los colegas que lo rodeaban. En un impulso, decidió hablar con Rosa sobre su visión, la combinación apasionante de su historia y su propio deseo de dejar un legado significativo. Sabía que era arriesgado, la verdad puede lastimar, y tal vez ella no estaba lista para compartir más. Sin embargo, la urgencia por entender y desarrollarse en conjunto se volvió ineludible. Al día siguiente, Alejandro la invitó a su oficina tras el trabajo. El contraste entre el espacio pulido y profesional y la realidad cruda que Rosa representaba se mantenía en su mente. Se llenó de nervios, pero cuando ella llegó, su presencia aportó una dosis de tranquilidad. Los dos se sentaron frente a frente. Las luces de la ciudad se reflejaban en los cristales, pero nuevamente, Alejandro solo veía su interior en la penumbra. Rosa, he estado pensando, comenzó, aunque su voz se tambaleaba, llena de determinación. Quiero que hablemos de nuestras historias, de lo que nos hace ser quienes somos. Tal vez este sea un buen punto de partida para ambos. Ella lo miró con interés, pero también cautela. Sanar viejas heridas no era tarea sencilla, y Alejandro lo sabía. Está bien, Alejandro, pero yo no quiero esta conversación para que te sientas peor después. No estamos en un lugar fácil. Pero lo que no sabemos sobre nosotros mismos puede ser lo que más necesitamos. Quizás esa sea la clave para cambiar nuestras vidas, dijo él, sintiendo que cada palabra lo conectaba más con su verdadero propósito. A medida que abrieron el diálogo, se desnudaron emocionalmente, la fragilidad de Rosa ante las expectativas de su familia y el vacío existencial que atormentaba a Alejandro. Cada palabra pronunciada les permitía explorar la profundidad de su conexión. Rosa comenzó a compartir su historia familiar, marcada por el dolor y la lucha, mientras Alejandro conectaba cada fragmento con su propio sufrimiento por la búsqueda de la aceptación. Sus relatos se entrelazaban, formando un tapiz emocional que les daba libertad para confrontar su miedo, dándoles la oportunidad de vislumbrar un futuro en el que pudiesen ser auténticos. Mientras se sumergían en la vulnerabilidad, notaron que sus corazones palpitaban al unísono. Aquel diálogo era un paso hacia la sanación que ambos necesitaban, pero también estaba lleno de riesgo. De repente, un mensaje en el teléfono de Alejandro lo sacó de su estado meditativo. Era una notificación sobre un antiguo dilema corporativo que había dejado en suspenso, un asunto que implicaba a importantes figuras de su mundo empresarial. Su mente se agitó rápidamente, pero en ese momento, una nueva certeza comenzó a florecer en él. ¿Quién era realmente Alejandro frente a esa presión? ¿Qué decisiones y valores lo definirían más allá de la imagen del hombre de éxito? A medida que se perdía en esos pensamientos, dejó escapar la pregunta crucial hacia Rosa: si descubrimos la verdad sobre tus raíces, ¿serás capaz de enfrentar las consecuencias, cualquiera que sean? Ambos sintieron como el peso de esas palabras caía en el aire. La decisión que estaban a punto de tomar podría transformar sus vidas, y la conexión entre ellos se fortalecería o quebraría.
Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, la ansiedad les envolvía. Sin embargo, la revelación más inquietante aún estaba por venir. ¿Qué harían si el resultado de su búsqueda no era lo que esperaban? La sombra del pasado de Rosa podría extenderse mucho más allá de lo que ambos imaginaban, y Alejandro no estaba seguro de estar preparado para el dolor que eso podría significar. Aquel instante definía no solo un encuentro, sino el rumbo de sus vidas. La necesidad de conocer la verdad vería la luz, o se enterraría en los secretos que ambos habían tejido. La búsqueda recién comenzaba, y lo que estaba en juego era mucho más que sus historias individuales, era la posibilidad de redimirse. La tensión entre Alejandro y Rosa comenzó a palpitar en el aire. A medida que se adentraban en la complejidad de sus historias, las palabras fluyeron como un manantial que había estado represado demasiado tiempo. Alejandro se sintió más vivo que nunca, cada confesión de Rosa resonaba en su interior, y las grietas en su propia vida empezaban a cerrarse lentamente. Rosa, con su voz temblorosa, reveló fragmentos de su infancia ensombrecida por expectativas desmedidas. Había crecido en un hogar donde el éxito era obligatorio, donde sus fracasos eran gritos desiguales que reverberaban en su mente hasta el día de hoy. Al escucharla, Alejandro se sintió identificado. Cada palabra que ella pronunciaba sobre sus batallas internas hacía eco de la suya propia. La imagen del hombre exitoso que su madre había querido que fuera se desdibujaba, dejando al descubierto a un niño ansioso por ser visto y aceptado en su esencia más pura. Una mezcla de compasión y determinación afloró en Alejandro. Era el momento de usar esta conexión para el crecimiento mutuo. Decidió que no podía seguir anclado a las expectativas de su vida profesional que parecían tan vacías. Rosa no solo representaba un espejo, era un faro que iluminaba el camino hacia una vida más auténtica. Rosa, su voz ahora sonaba más firme, creo que deberíamos hacer algo. Este viaje no solo es sobre tus raíces. Se trata de nosotros, de cómo nuestras historias pueden ser la plataforma para algo nuevo, algo real. Ella lo miró con asombro, un destello de esperanza cruzando su rostro. Fue un instante de pura vulnerabilidad, y Alejandro sintió que, al compartir su deseo de un cambio, les ofrecía la oportunidad de sanarse mutuamente. Al mismo tiempo, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Realmente estaban listos para enfrentar lo que podrían descubrir? Rosa asintió lentamente, como si cada palabra de Alejandro desmenuzara sus miedos. Sin embargo, sabía que salir de su zona de confort era un paso doloroso y, por tanto, necesario. Estoy dispuesta, dijo ella, con una determinación que sorprendió a Alejandro. Pero debemos ser honestos, no solo con nosotros mismos, sino con lo que creemos que podemos llegar a ser. A medida que abrieron sus corazones, sentían que liberaban una carga. Conversaciones sobre sueños olvidados, fracasos y triunfos ocultos tejieron una conexión profunda. Se dieron cuenta de que tenían el poder de reinventar sus vidas, de construir un futuro diferente pero juntos. Era una chispa de transformación que les daba una nueva dirección. Sin embargo, el ruido del mundo exterior continuaba acechando. Alejandro pensó en los dilemas profesionales que había dejado sin resolver, en la inminente presión que sus colegas le impondrían en los próximos días. Como un reloj de arena que se vacía rápidamente, sabía que debía tomar decisiones que no solo afectarían su carrera, sino todas las áreas de su existencia. Con esa decisión rondando en su mente, le preguntó a Rosa, con sinceridad, cuánto estaba dispuesta a arriesgar. Ella, sintiendo también el peso de sus propias responsabilidades, respondió de manera cautelosa, no podemos perder de vista lo que hay en juego. Pero, ¿podríamos estar realmente juntos en esto? La pregunta flotó entre ellos, revelando una verdad sin filtrar, el miedo a no ser suficientes, a fracasar una vez más. Pero era esa vulnerabilidad lo que les impulsaba a cada paso. Alejandro se dio cuenta de que, si deseaban aprovechar la oportunidad de ser auténticos, tendrían que afrontar las presiones externas y sus propias limitaciones. Así, con el horizonte oscuro, Alejandro se sintió más fuerte. En silencio, decidió que enfrentaría no solo la presión de la empresa y el antiguo dilema que lo atormentaba, sino también que exploraría su relación con Rosa en su totalidad. La posibilidad de redención y sanación se extendía ante ellos como un camino sinuoso que tenían que recorrer juntos.
Sin embargo, a medida que daban estos pasos hacia lo desconocido, Alejandro visionó una sombra más amarga: sus colegas no aceptarían tan fácilmente su cambio. Había una lucha que no podían ignorar, un antagonismo latente que se interponía en su camino hacia la autenticidad. Con una resolución renovada, se dio cuenta de que, para guiarlos hacia el verdadero cambio, tendrían que enfrentar tanto sus propios demonios como la oscuridad que acechaba en su vida profesional. Pero cuando pensó en la posibilidad de lo que podrían construir juntos, la ansiedad se transformó en oportunidades y desafíos apasionantes. La vida les había brindado una oportunidad que rara vez se presenta: dar vida a sus verdades frente a un mundo que no revelaría ninguna compasión. Ambos estaban a punto de dar un paso que no solo podría cambiar su relación, sino también redefinir sus propias identidades. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Alejandro se preguntó: ¿estaríamos listos para enfrentar el desafío que se avecinaba? Estaba claro que el camino hacia la autenticidad sería más tortuoso de lo que imaginaron, pero la revelación de lo que significaba ser verdaderamente libres apenas comenzaba. El día siguiente amaneció con una luz tenue y un aire de incertidumbre circulando en la oficina de Alejandro. Mientras caminaba hacia su cubículo, sentía un peso en el pecho que no lo dejaba respirar normalmente. La reacción de sus colegas al saber de su conexión con Rosa, sobre todo la de su jefe, lo aterraba. Siempre había sido el ejemplo del profesional atento y concentrado, y ahora la perspectiva de liberarse de sus expectativas lo llenaba de ansiedad. La primera reunión del día se sintió como un campo de batalla. Al entrar, notó las miradas furtivas de sus compañeros, la tensión en el aire como si un secreto estuviera flotando sobre sus cabezas. Su jefe, un hombre de semblante severo, no toleraba debilidades. Alejandro había sido su protegido, el modelo a seguir que jamás había flaqueado. Sin embargo, el cambio en su vida personal empezaba a filtrarse en su vida profesional, y eso lo desconcertaba. Bien, Alejandro, comenzó su jefe, necesitamos discutir las nuevas estrategias para el proyecto. Quiero que me lleves los últimos números. Esa fase de la conversación era habitual, pero esta vez Alejandro lo sentía como un desafío. La presión por mostrar resultados, por ser fuerte y convincente, lo consumía. Aquel era un momento crucial en el que tenía que decidir si seguiría siendo la marioneta manipulada por las expectativas o si daría un paso hacia una nueva identidad que no dependiera por completo de la validación ajena. Sí, claro, respondió, pero su voz tembló, un reflejo de su inestabilidad interna. Mientras repasaba los números, su mente volvía a Rosa, a su determinación, a las palabras que habían compartido la noche anterior. Cuando se sintió abrumado, realizó una pausa, un pequeño acto de rebeldía contra la inercia que lo había mantenido estancado. Observó a su alrededor, vio los rostros llenos de expectación, pero también percibió que había espacio para ser más que un mero número en ese entorno. Justo en ese instante, el brillo de una idea cruzó su mente. Se dio cuenta de que tenía la opción de hablarle sobre el potencial de una colaboración más auténtica, no solo enfocándose en los números, sino en cómo podían innovar sus métodos. Las habilidades de Rosa, esa capacidad de ver el mundo desde una perspectiva diferente, podrían ser la solución para revitalizar el departamento. Escuchen, interrumpió de pronto, creo que necesitamos cambiar un poco nuestro enfoque. ¿Qué tal si introducimos un método más colaborativo en vez de esperar resultados fríos y calculados? La sala se quedó en silencio y sintió que las miradas se volvían curiosas, y no despectivas. En su interior, algo despertó. La dualidad de su vida, la lucha constante entre lo que era y lo que esperaba ser, comenzó a transformarse. Quizás podrían respetar esa nueva faceta de él. Sin embargo, la respuesta de su jefe fue rápida y contundente. Alejandro, sabes que hay normas que seguir. Este no es el momento para fantasías. Esa frialdad le cortó el aliento. En ese momento, sintió como todo lo luchado empezaba a desvanecerse. La duda regresó como un eco en su mente. ¿Era este el camino que quería seguir? La chispa de empoderamiento se transformó en una oleada de inseguridad. Al salir de la reunión, tomó aire y se permitió una pausa. La incertidumbre lo rodeaba, pero algo en su interior le decía que enfrentaría la realidad con la determinación que había descubierto junto a Rosa.
Las expectativas podrían causar presión, pero también había un mundo de posibilidades esperando ser explorado. En su mente, afloraba una verdad, no podía ceder al miedo. Aún así, la resistencia de su entorno era palpable. En esa dualidad de emociones, pensó en el camino que había decidido emprender con Rosa. La idea de formar un equipo de trabajo que reflejara su deseo de autenticidad comenzó a tomar forma. Pero otra confrontación debía ocurrir. No solo con sus colegas, sino con las propias expectativas que se había impuesto. Sabía que, si quería alinear su vida personal con la profesional, debía ser firme. Así, se enfrentó a un dilema moral, ser un conformista que cedería ante la presión y el miedo, o dejaría atrás su concepción de éxito, la que otros le habían dado, y se permitiría, incluso en el trabajo, experimentar esa libertad que había empezado a vislumbrar. El camino hacia su autenticidad estaba lleno de obstáculos, y el siguiente paso consistía en tomar una decisión que lo podría definir. Mientras reflexionaba, un mensaje de Rosa rompió el silencio en su teléfono. ¿Estás listo para la próxima etapa del viaje? La pregunta lo despertó de su letargo. Las posibilidades de lo que venía a continuación se expandían, robándole un suspiro audaz, pero también un nuevo asomo de incertidumbre. ¿Qué haría exactamente con esa oferta de cambio antes de enfrentarse a la realidad que, sin duda, vendría de nuevo a golpearlo? La incertidumbre lo impulsaba a un precipicio que no tenía vuelta atrás. Alejandro regresó a su cubículo, la cabeza llena de pensamientos. La presión por complacer a su jefe y tener éxito lo había mantenido encerrado en un molde que ya empezaba a agrietarse. La idea de un cambio radical no solo en su vida personal, sino también en su entorno laboral, comenzaba a tomar forma. Sin embargo, esa transformación, que parecía prometedora, también lo llenaba de un inquietante sentido de vulnerabilidad. En su mente, la imagen de Rosa persistía, una chispa brillante que iluminaba su camino hacia lo desconocido. Su valentía y frescura hacían falta en su propio carácter, y él sabía que para dar ese primer paso debía tomar decisiones que podrían ser riesgosas, pero liberadoras. Era su momento de despertar y desafiar lo que le habían enseñado sobre el éxito. Reconstruyendo su estrategia, Alejandro empezó a trazar un plan en su mente. Quería proponer una reunión con su equipo, para discutir no solo las cifras frías, sino también las formas en que podrían innovar, trabajar juntos y contribuir a un entorno de colaboración genuina. Sabía que esto representaba un reto enorme, especialmente viniendo de alguien que siempre había jugado a la defensiva. Pero la necesidad de autenticidad superaba el miedo al rechazo. Si quiero ser visto de manera diferente, debo actuar de forma diferente, pensó, mientras se preparaba. Abordar a su equipo lo llenaba de ansiedad, pero también de una inesperada emoción. Era un acto de rebeldía contra la rigidez que le habían inculcado. Al instante, su mente empezó a vagar hacia cómo sus colegas podrían reaccionar. ¿Lo verían con desdén por desterrar las tradiciones, o lo apoyarían en esta nueva aventura? Era un dilema que lo mantenía en vilo. A medida que el día avanzaba, sus pensamientos eran un torbellino. Cada conversación con sus compañeros era un recordatorio de la fachada que había mantenido. En su tiempo libre, se dedicó a preparar su propuesta, ejemplos de empresas innovadoras, testimonios de cómo el trabajo en equipo había revivido proyectos anteriormente moribundos. Sabía que necesitaba una base sólida para que su visión fuera tomada en serio. Finalmente, ante la inminente reunión, el sudor comenzó a brotar en su frente. Fue en ese preciso momento que decidió que el miedo no lo dominaría. Dejó de lado la inseguridad, respiró profundamente y se ubicó en el espacio de la sala de conferencias, donde otros también se preparaban. Se sentó al borde de su silla, su cuerpo tenso pero decidido. Hoy no solo participaré, seré el protagonista, se dijo a sí mismo, reafirmando su resolución. Cuando su jefe entró en la sala, la atmósfera cargada de tensión trazó un paralelismo con su propio estado interno. La reunión se desarrolló como las anteriores, datos sobre resultados y metas. Pero algo dentro de él comenzó a manifestarse. En el momento adecuado, levantó la mano. Escuchen, creo que necesitamos un enfoque diferente, dijo, esa vez con una voz firme y clara que sorprendió hasta a sí mismo.
Deberíamos considerar la posibilidad de innovar en nuestra metodología. Los métodos tradicionales nos limitan. Las miradas se clavaron en él, un silencio denso invadió el ambiente. La desaprobación de su jefe se palpaba en el aire. Sin embargo, en vez de retroceder, Alejandro continuó. La colaboración puede llevarnos más lejos. Imaginen cómo nuestras cifras pueden mejorar si todos tenemos voz y espacio para aportar. El rostro de su jefe se torció. Alejandro, sabes que eso no es cómo funcionan las cosas aquí, replicó, pero esta vez, la reactividad de su propia voz no tuvo el mismo efecto de antes. Había un cambio palpable en la sala. Las cabezas comenzaban a asentir sutilmente. Por primera vez, sintió que podía desafiar con propiedad la antigua narrativa que lo había definido. El momento era vulnerable, pero también lleno de poder. Mientras la reunión avanzaba y sus compañeros empezaban a mostrar interés, Alejandro se dio cuenta de que había recorrido un largo camino. La batalla interna que había librado estaba dando frutos. Ya no era solo el trabajador que cumplía con expectativas ajenas. Había un nuevo Alejandro en él, uno que se atrevía a ser visto, a ser auténtico. Pero justo cuando la atmósfera comenzaba a calentarse en torno a nuevas ideas, un mensaje alertó su teléfono sin descanso. ¿Te sientes preparado para enfrentar lo que viene, Alejandro? Era otro mensaje de Rosa. La ironía lo golpeó con fuerza. ¿Estaba realmente preparado para desentrañar las capas de su vida? La tensión creciente lo llevó a enfrentarse a otra pregunta crucial. Esta vez, no solo se trataba de su entorno laboral, sino de la realidad personal que lo estaba esperando en la puerta. Con una decisión inminente a tomar y su vida en una encrucijada, Alejandro sintió el impulso de dar el siguiente paso. Sabía que no habría vuelta atrás. ¿Estaba listo para abrir la puerta a lo desconocido? La reunión terminó con un leve murmullo de aceptación, pero Alejandro sabía que no podía dejar que esa sensación momentánea lo distrajera de su objetivo. La promesa de un cambio lo embargaba, pero la inquietud lo seguía atormentando. Una vez en su cubículo, se sintió atrapado en una burbuja de ambigüedad. Había comenzado a desafiar un sistema, y aunque se sentía poderoso, el miedo a la reacción de su jefe aún pesaba sobre él como una losa. Una mezcla de adrenalina y dudas atormentaba su mente. El mensaje de Rosa reverberaba. ¿Te sientes preparado para enfrentar lo que viene? Esa pregunta, intrínsecamente desafiante, lo obligaba a mirar más allá del ámbito laboral. Era evidente que su evolución personal también dependía de cómo se relacionaba con su vida fuera del trabajo. Su celular vibró de nuevo. Era Rosa preguntando si quería que se reunieran para hablar sobre sus próximas decisiones. La invitación se sintió como una oportunidad de abrirse y entender más sobre su propio proceso. No solo necesitaba apoyo profesional, sino también una conexión genuina que desafiara sus antiguos patrones. Era el momento de tomar otro paso hacia el autodescubrimiento. Alejandro programó la cita y, mientras lo hacía, su mente comenzó a trazar nuevas conexiones. ¿Qué pasaría si decidía llevar su nuevo enfoque de liderazgo a su vida personal? Comenzar a dejar de lado las expectativas ajenas y poner su propia voz al frente podría liberarlo de la carga que había acumulado por años. Esa misma noche se sentó con una libreta. Tomó una respiración profunda y decidió escribir una lista de cosas que quería cambiar en su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Cada palabra escrita se sentía como una liberación. Sin embargo, a medida que las ideas fluían, una sombra de incertidumbre se cernía sobre su valentía. Llevaba tanto tiempo en una rutina que temía que estos cambios pudieran ser demasiado drásticos. A medida que avanzaba en su lista, sintió la urgencia de involucrar a otros. No solo quería ser un líder en el trabajo, sino también en su vida. Para ello, debía abrir su círculo y buscar a aquellos que realmente lo comprendían. Esa noche, se comprometió a acercarse a sus amigos, no solo para compartir sus nuevas metas, sino para construir con ellos un soporte mutuo que propiciara el crecimiento colectivo. Durante la semana que siguió, Alejandro se transformó en un hombre de acción. En conversaciones con colegas, empezó a hacer preguntas que invitaban al diálogo. En lugar de centrarse solo en los proyectos, preguntó sobre las aspiraciones de sus compañeros.
Las reacciones fueron diversas, pero la mayoría respondía de forma abierta, como si anhelaran lo mismo, un cambio genuino en su rutina laboral. Sin embargo, el verdadero reto llegó una noche cuando se encontró con Rosa. En la intimidad de aquella conversación, ella lo llevó a confrontar sus viejos miedos. Sus reflexiones sobre cómo solía esconderse entre las sombras del éxito resonaban con cada palabra. Alejandro se sintió expuesto, más que nunca. El verdadero cambio comienza en nosotros, no en nuestras circunstancias. Si no te permites brillar, nadie más podrá hacerlo, afirmó ella, desafiándolo a darse una oportunidad de ser él mismo, sin temor al juicio. El impacto de sus palabras fue profundo. Justo cuando Alejandro estaba empezando a descifrar los aspectos de su vida que necesitaban reforma, recibió una llamada de su jefe. Como un trueno, esa llamada interrumpió su proceso, señalando que la dirección de su carrera podría cambiar en un instante. Su jefe, extrañado por la actitud de apertura de Alejandro en la reunión, quiso discutir que había pensado en una nueva estructura del equipo, y en la conversación se planteaba la posibilidad de un puesto de liderazgo. Alejandro sintió cómo el miedo resurgía, pero esta vez, en vez de paralizarlo, lo impulsó hacia una visión más clara. ¿Estaba listo para aceptar este nuevo rol bajo sus condiciones, o dejaría que se definieran por otros? La pregunta lo atravesó, llenándolo de una mezcla de ansiedad y determinación. La posibilidad de un futuro brillante estaba ante él, pero exigía una entrega total. La llamada sería el reflejo de las decisiones que Alejandro estaba dispuesto a tomar, pero eso lo llevaría a confrontar a su jefe como nunca antes lo había hecho. El abismo frente a él se reafirmó. ¿Estaba preparado para dar un paso más allá de lo que había sido? De esa decisión dependería su nuevo camino. La tensión era casi palpable, el momento de la verdad, inminente. Alejandro se sentó con su teléfono en la mano, el leve zumbido del aparato contrastando con el torbellino de pensamientos en su mente. Cada ruido del teclado mientras pensaba en qué decirle a su jefe se convertía en un eco que aceleraba su pulso. Era la primera vez que se enfrentaría a una figura de autoridad con la determinación de establecer sus propias condiciones e ideas. Tomó una respiración profunda y recordó las palabras de Rosa, aquellas que resonaban en su mente como un mantra: si no te permites brillar, nadie más podrá hacerlo. Quería que las palabras se convirtieran en acción. Aún así, el miedo era un compañero que se negaba a amainar. ¿Qué pasaría si su jefe no respondía con el mismo espíritu de apertura? ¿Y si lo consideraba un usurpador de su autoridad? La incertidumbre se transformó en una chispa que encendió su determinación. A través de algunos mensajes de texto a sus amigos, se percató de que no estaba solo. Muchos de ellos también anhelaban cambios, sus conversaciones a menudo giraban en torno a aspiraciones y frustraciones similares. En su búsqueda de apoyo, Alejandro comenzó a formar un grupo informal, un círculo de confianza donde podían discutir sus ambiciones y obstáculos. Esa red de seguridad se volvía esencial en su camino hacia el liderazgo auténtico. La noche antes de la reunión con su jefe, pasó horas repasando sus notas y visualizando cada posible escenario. Se imaginó a sí mismo comunicando su visión, no solo respecto a su papel en el equipo, sino a una cultura de trabajo más inclusiva y colaborativa. La idea lo invadió de fuerza. Comprender que su valor no residía solo en su capacidad para realizar tareas o cumplir objetivos, sino en su habilidad para inspirar a otros, lo transformó. Al llegar a la oficina, sintió una mezcla de incertidumbre y determinación. Cada paso hacia la oficina de su jefe resonaba en su mente como una afirmación de su elección de ser proactivo en su carrera. La puerta se cerró tras él, y antes de que pudiera hablar, notó la expresión de expectativa en el rostro de su jefe. El ambiente se tornó denso, cada segundo extraía la energía de su interior y revelaba su vulnerabilidad. Alejandro, he notado un cambio en ti, comenzó su jefe, y la voz firme interrumpió sus pensamientos. Quédate. Hablemos de lo que podrías aportar al equipo. Con cada frase, Alejandro luchó por contener la tensión que crecía dentro. Era el momento de mostrar su verdadero yo. Quiero hablar sobre cómo podemos transformar el equipo en un espacio más colaborativo, donde cada voz se escuche. Sé que puedo contribuir a eso, dijo, esforzándose para que su voz no temblara.
La mirada de su jefe cambió, pasó de la sorpresa inicial a la contemplación. Alejandro percibió un posible desafío en esa reacción y entendió que este momento era crítico, necesitaba afianzar su postura. La necesidad de expresar sus ideas sin filtros, de enfrentarse a su jefe con confianza, lo llenó de energía. A medida que explicaba su visión, su voz se hacía más segura y sus argumentos más sólidos. Sin embargo, había desafíos latentes. Su jefe, aunque interesado, comenzaba a plantear preguntas críticas sobre su plan. Las objeciones surgían como obstáculos en su camino, cada una golpeaba la frágil confianza que había construido en sí mismo. Entiendo tu intención, pero, ¿cómo garantizarías que todos se sientan incluidos en esta nueva estructura?, preguntó, y Alejandro sintió que el terreno se movía bajo sus pies. Era evidente que el camino hacia el liderazgo que anhelaba no sería fácil, sino una serie de batallas continuas que retarían no solo su valor, sino también su capacidad para sustentar sus ideales ante la adversidad. Mientras el debate se intensificaba, Alejandro se dio cuenta de que no solo se trataba de convencer a su jefe, estaba luchando para validar su propia transformación interna. Es momento de poner en práctica lo que hemos discutido, fue la conclusión de su conversación. Con una mezcla de inquietud y formalidad, su jefe asintió, indicándole que la discusión había sido productiva. Pero a pesar del cierre, Alejandro no podía evitar sentir que la batalla apenas comenzaba. Con el corazón aún latiendo con fuerza, salió de la oficina sintiendo que había tenido una victoria, aunque parcial. Sin embargo, en su interior se preguntaba, ¿había hecho lo suficiente? ¿Y qué pasaría si otros no se unían a su visión? El verdadero reto estaba por venir, y él sabía que debía estar al frente, no solo para ser escuchado, sino para seguir sobrevolando las nubes de su propia inseguridad. Mientras se dirigía hacia el almuerzo, una intensa sensación de desafío le tomó de la mano. Había hablado, pero ahora enfrentaba el reto de concretar su visión. El futuro no estaba escrito, y la historia continuaría su desarrollo. ¿Sería capaz de formar el equipo que había imaginado, o se profetizaba un nuevo conflicto que lo empujaría al borde de su zona de confort? El abismo lo aguardaba, listo para evaluar su determinación. La transformación de Alejandro estaba en su punto culminante. Decidido a afianzar su nueva visión, había levantado la voz en la reunión con su jefe, y aunque la conversación terminó con un leve acuerdo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Al salir de la oficina, su mente seguía replanteando su posición en el mundo corporativo en el que había operado durante años, preguntándose si los cambios serían suficientes para marcar una diferencia real. El día siguiente recibió a Alejandro con el recuerdo de la conversación con Rosa, cuya perspectiva sobre la autenticidad no lo había abandonado. Sus palabras continuaban resonando, y sabía que debía encarnar esa autenticidad no solo en su vida personal, sino también dentro de su entorno laboral. A lo largo de la jornada, decidió comunicar sus objetivos a su equipo. Ya no quería ser un simple observador, quería ser un líder inspirador que potenciara a los demás. Al final de la semana, Alejandro programó una reunión para discutir el desarrollo del proyecto. Se dirigió a su equipo con un espíritu renovado, incorporando la idea de colaboración que había palpado tanto en su vida personal como en sus interacciones con Rosa. La clave del éxito no está en los resultados individuales, sino en lo que logramos cuando unimos nuestras fuerzas, comenzó, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a su principal meta, construir un ambiente de trabajo inclusivo. La respuesta de su equipo fue sorprendentemente positiva. La dinámica de la reunión se transformó. Las conversaciones fluían, y el deseo de cada miembro por contribuir era palpable. Con cada idea compartida, Alejandro comenzó a ver destellos de lo que podría ser un equipo verdaderamente unido. Era un momento de revelación. La imagen de un grupo trabajando hacia una meta común se cristalizaba en su mente, y una ola de satisfacción lo invadió. Sin embargo, el camino hacia esa nueva cultura organizacional no sería sencillo. La resistencia de su jefe se sentía en el aire, y fue necesario un esfuerzo aún mayor para seguir adelante. Alejandro se propuso analizar cómo vincular cada área del equipo a esos nuevos ideales. Debemos comenzar a trabajar en nuestros objetivos con la misma pasión que ponemos en nuestras presentaciones, sugirió, y su propuesta fue recibida con entusiasmo.
Días después, en una conversación con Rosa, discutieron los detalles de su progreso. Cada paso que daba en su trabajo lo impulsaba a reflexionar sobre sus miedos más profundos y la lucha constante por abrazar su verdadero yo. Siento que estoy logrando lo que siempre debí haber hecho, le confesó. En la voz de Rosa escuchó un eco de su propia lucha. Ella también estaba en vías de desentrañar el legado complicado que la había perseguido toda su vida. La conexión entre ambos creció a medida que se apoyaban mutuamente en sus procesos de transformación. Rosa seguía indagando en su herencia, y durante una llamada telefónica, le hizo una pregunta que lo sacudió: ¿estás listo para enfrentar lo que tu vida realmente significa para ti? La respuesta fue un silencio prolongado, una invitación a un viaje interior que lo llevó a enfrentarse con mayor claridad a sus valores fundamentales. Un mes después, Alejandro se enfrentó otra vez a su jefe en una reunión para evaluar el progreso del proyecto. En vez de la defensa que había proyectado antes, llegó ahora con una confianza renovada. Sabía que su objetivo no era solo obtener aprobación, sino autenticar su papel como líder. Espero que juntos podamos empezar a ver resultados concretos que respalden nuestra estrategia de colaboración, dijo, arrojando una mirada desafiante. La respuesta del jefe fue virtualmente tibia, pero Alejandro no retrocedió. Se dio cuenta de que la lucha no sería solo admisión de sus ideas, sino demostrar cómo esos cambios aportaban valor tangible al equipo. Decidido a no perder la batalla, transformó su enfoque en una oportunidad de demostrar su impacto. Las semanas siguientes se sucedieron entre ajustes y aprendizajes, y cada pequeño logro lo empujó a seguir avanzando. La sensación de éxito no se limitaba a los números, sino a la calidad y profundidad de las interacciones en su equipo, que comenzaban a florecer. Sus colegas hicieron un esfuerzo por unirse, contribuyendo ideas que, en el pasado, cegaramente habrían guardado para sí mismos. Mientras tanto, cada martes, Alejandro seguía teniendo las conferencias con Rosa, donde compartían sus aprendizajes. La lucha de ella por desentrañar su herencia se entrelazaba con su propia búsqueda por encarar su identidad y salir de las sombras del éxito. He aprendido que enfrentar las verdades de mi vida es el primer paso hacia el cambio que realmente deseo, reflexionó durante una de esas conversaciones. En un día particular que resonará en su memoria, recibió un mensaje inesperado de su jefe: nos gustaría ver más de tus ideas en acción. Quiero que presentes tu visión para una nueva estrategia en la próxima reunión con los ejecutivos. Las palabras vibraban con un potencial que podía ser tanto un desafío como una validación de su trabajo. La ansiedad inicial dio paso a una determinación que lo impulsó a reunir una presentación que integrara todas sus propuestas de colaboración. La presentación fue un éxito, un punto álgido en su carrera, donde fue aplaudido no solo por su creatividad, sino también por su efectiva comunicación de los valores que había integrado en su propio proceso de transformación. La sensación de satisfacción era inmensa, pero aún así, sabía que este no era el final de su viaje. Ahora, había logrado establecerse como figura clave dentro de la organización, pero la transformación de su vida personal continuaba. Cada día se sentía más conectado a su propia esencia, comenzando a entender que ser un líder no solo se trataba de dirigir, sino de inspirar a otros a ser auténticos. En un último diálogo con Rosa, él reflexionó: creo que finalmente comprendo lo que significa vivir con propósito. Mientras observaba la vista de la ciudad desde su oficina, entendió que el éxito era mucho más que los logros materiales, consistía en las conexiones que forjaba y las vidas que tocaba en el camino de la autenticidad. Había convertido su vacío en un viaje de descubrimiento y había encontrado no solo su voz, sino el camino hacia un futuro que anhelaba, cenando la relación con Rosa en una fortaleza que brillaría con nuevo significado. Al final, Alejandro no solo había logrado transformar su entorno laboral, sino también su propio ser. La historia de lucha había creado un camino hacia el éxito que, en vez de estar marcado por la avaricia y la ambición, brillaba ahora con genuina humanidad. No esperen ni un segundo más para compartir este increíble viaje con al menos 5 amigos que deben ver cómo la transformación personal puede reescribir historias. Dejen un me gusta ahora para apoyar este contenido y alimenten el algoritmo. Y, sobre todo, necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Sus comentarios sobre este final son vitales,
comenten sus reacciones y teorías. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad.